ustedes acerca de soluciones en sexualidad infantil y adolescente. En un ratito más, él se va a unir con nosotros. Mientras, pues, les voy platicando un poquito de nuestra historia, de la historia de este libro. Pues es algo que nosotros trabajamos, somos directores y socios de una empresa que se llama Sabiduría Sexual, en la cual nos dedicamos a dar talleres, a dar conferencias, a formar profesionistas. Todo esto está enfocado a la educación para la sexualidad. Ambos somos terapeutas, somos psicólogos y tenemos varias formaciones en diferentes tipos de psicoterapia. Entonces, pues empezamos a trabajar hace más de 10 años en esto y este libro surge de la idea de convidar esto que nosotros hemos ido aprendiendo, de la idea de dar pues a nuestra sociedad, porque hemos detectado la falta de material para poder dar educación para la sexualidad. Realmente fue algo que se fue construyendo con el tiempo. Sí teníamos la idea desde antes, pero queríamos reunir pues más material, más experiencia, un poquito más de trayectoria, porque en estos 10 años de trabajo hemos ido viendo incluso que ha habido transformaciones dentro de las generaciones, ¿no? De las escuelas en las que hemos estado dando conferencias y talleres desde mucho tiempo antes. Entonces, pues así es como surgen soluciones en sexualidad infantil y adolescente, ¿no? Mucho en esta cuarentena, en esta pandemia que hemos vivido, pues nos hemos enfrentado desafortunadamente a un incremento en abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? Hablando de todo este tema de sexualidad infantil, pues derivado de muchas condiciones, ¿no? De estar encerrados, de estar frustrados, de que pues los niños no van a la escuela, ¿no? Hay gente adulta que sale a trabajar y los dejan, bueno, por diferentes circunstancias, pues hemos visto un incremento en el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, y de los abusos sexuales que suceden, ¿saben cuántos es realmente? Solamente el 1% se denuncia. Y eso pues es algo realmente preocupante para nosotros, ¿no? Solamente el 1%, es decir, que lo que conocemos nosotros sobre abuso sexual solo es el 1%. Entonces, nos habla de que este problema es mucho más grande de lo que en realidad se percibe, ¿no? Mientras hay que esperar que esta cifra pues vaya en aumento, ¿no? Que se vayan denunciando, pero pues realmente lo que sucede es que está tan normalizada la violencia, tan normalizado muchas de las conductas violentas en sexualidad, que entonces se va como que pues no se denuncia todo lo que sucede, ¿no? Pareciera normal, pareciera que no es un problema, que no es un delito incluso, ¿no? Y entonces muchas veces pues se va tapando, ¿no? O se va guardando el secreto. Entonces, el abuso sexual es cualquier acto sexual de una persona más grande desde la perspectiva del niño, ¿no? Puede ser adolescente, puede ser incluso adulto, que haga uso de la fuerza física, pero también puedes hacer uso solamente de la fuerza moral o de la fuerza psicológica, del engaño, de la seducción, de la manipulación, para satisfacer los deseos sexuales de esa persona, ya sea de manera directa, ¿no? Como tocamientos, acercamientos, manoseos, etcétera, o de manera indirecta, como exponer sus órganos sexuales o con miradas lascivas o exponer material pornográfico, ¿no? Entonces, todas estas formas, pues muchas veces están normalizadas, o sea, no se perciben como algo que es abuso sexual o que es violencia, y bueno, pues pareciera que el problema es menor, ¿no? Pareciera que realmente no tiene tanto impacto como en realidad lo tiene. Entonces, pues muchas veces los niños están indefensos, justamente porque como no se mira como violencia o justamente como no se percibe como un problema o como es muy chiquito lo que se denuncia, entonces pareciera que pues no importa y se va así como que minimizando. Pero pues realmente los niños y más las niñas, o sea, en este caso sí hay una diferencia en que hay mayor predisposición a que a las niñas les suceda en vez de a los niños, ¿no? Es mucho más en las niñas la frecuencia. Entonces, hay muchos factores que pueden ser factores de protección para evitar un abuso sexual, ¿no? Como qué sería, por ejemplo, una crianza libre de violencia.
Si nosotros criamos a los niños al momento de tenerlos en nuestra familia y nosotros vamos haciendo prácticas con ellos respetuosas, donde sean tomados en cuenta, donde sean su opinión valga, donde no se les hable, o sea, donde se les dé afecto, donde se les dé cariño, donde se les proteja, donde se les dé educación, se les dé información, se les permita de alguna manera dar su opinión y elegir, ¿no? Entonces, como que en este sentido, pues van teniendo una familia que los vaya cobijando y eso es un factor de protección para el abuso sexual, para evitar o para prevenir un abuso sexual infantil. Y también hay otras formas en las que hay factores que pueden ir protegiendo a los niños de un abuso sexual, y es que, por ejemplo, la educación sexual, ¿no? La educación sexual o la educación para la sexualidad, que ahora es nombrada así, también es una manera de prevenir el abuso sexual infantil. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, no solamente que les demos información, sino que les digamos cómo manejar esta información, tanto a los niños, a los adolescentes, como a los papás, ¿no? Y ya está por aquí Fer, que ya se integró con nosotros, ya les platiqué un poquito sobre cómo empezamos este libro, Fer, ya les platiqué que, bueno, pues es la reunión de nuestros 10 o un poco más años de experiencia y que fuimos construyéndolo y fuimos tanto aprendiendo a nivel teórico como convidando nuestra experiencia. No sé si les quieres comentar un poquito de ti. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Apenas me voy integrando porque estaba en terapia. Entonces, nada más les platico un poquito de mí y después que continúe Mari y ya después ya yo sigo con esta presentación. Mi nombre es Fer Álvarez, soy psicoterapeuta, sexólogo. Trabajo desde hace más o menos 20 años trabajando con niños y niñas, desde hace 10 años en sabiduría sexual con Mari, quienes hemos tenido ya durante todos estos años, pues vasta experiencia en el tema de educación de la sexualidad, prevención del abuso y también tratamiento del abuso sexual. Y bueno, pues hemos escrito este libro juntos y un libro que yo escribí hace tiempo que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil. Y bueno, pues a grosso modo es lo que les puedo compartir y en su momento ya yo les iré como compartiendo también mi experiencia, mi punto de vista de cómo fue el desarrollo de este libro y lo que aporta justamente este libro para la sociedad. Ok, pues tenemos justo aquí de lo que estaba platicando, es Julio Gutiérrez, aquí tenemos un comentario que dice, buenas tardes, pienso que todo está muy relacionado con la educación en casa y los valores. Se necesita ser muy frío en sentimientos para abusar de alguien, sobre todo de un menor, y de ninguna manera es algo justificable. Y justamente, pues, me imagino que este comentario está un poco relacionado a la persona que realiza el abuso, y también yo comentaba, ¿no? Que a los niños y a las niñas, a los adolescentes, hay que darles un espacio afectivo, un lugar de educación, un lugar de información, ¿no? Y sobre todo, pues que se sientan como cobijados por la familia, que estén en una familia que les dé valores, que los valore a ellos, que los respete, ¿no? Y que también les dé educación para la sexualidad, justamente que a ese punto quería llegar, ¿no? Darles educación para la sexualidad. Muchas veces nos hemos encontrado con que los papás o los mismos directivos de algunas instituciones educativas dicen, por ejemplo, no, es que si tú les das educación para la sexualidad, les das ideas. O si les hablas de anticonceptivos, pues los pones así como que en charola de plata, ¿no? Para que ejerzan su sexualidad. Y realmente hay muchos estudios en donde se ha visto que los niños y niñas y adolescentes que han recibido educación para la sexualidad retrasan un poco su inicio de vida sexual activa, y sobre todo también, por ejemplo, quien tiene planes de vida, por decir, que tienen un plan de ser arquitectos o de ser ingenieros, ¿no? Economistas, etcétera, ¿no? Que tienen un plan y entonces se les va fomentando ese plan, o deportistas de alguna manera,
Entonces, un plan de vida también ayuda a tomar mejores decisiones en cuestiones de sexualidad. Es decir, que nosotros con la educación para la sexualidad vamos a prevenir abuso sexual, vamos a prevenir tal vez embarazos no planeados o embarazos no deseados o cualquier otro riesgo, ¿no? Esta idea que tienen los papás y algunos educadores de decir es que les van a dar ideas, yo les preguntaría, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos adolescentes todos, ¿y qué tanto nos tuvieron que dar permiso si nos lo tomamos, ¿no? Si realmente nosotros hicimos lo que quisimos, tomamos las decisiones como pudimos, porque no teníamos ni siquiera información o muy poquita información. Algunas veces, no, algunos afortunados, ¿no? Nos explicaron cómo funcionaba el cuerpo. Algunas afortunadas nos decían que iba de la menstruación o en qué consistía, pero muy poco, ¿no? Entonces, realmente, pues no, nos ejercimos nuestra vida sexual o iniciamos nuestra vida sexual con riesgos, a veces con dificultades mayores, ¿no? Y entonces, pues esto es una prueba de que no necesitamos que nos den ideas, ¿no? Ya en el desarrollo está implícito el que se busque, ¿no? El que alguien te guste, el que te quieras acercar a alguien que te interesa, que te atrae, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tener esta educación para la sexualidad y de esta manera, pues no solo se da información, sino también cierta formación, ¿no? Hablar no solamente del cuerpo y generar pues conciencia. Entonces, en nuestro libro de soluciones en sexualidad infantil y adolescente, está como dividido, o sea, juntamos toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, bueno, no todos, una parte, y quisimos dividirlo en diferentes capítulos, son 6 capítulos. Hablamos de esto de la educación, cómo se recomienda ir introduciendo a los niños a la educación para la sexualidad, desde el nacimiento hasta, por ejemplo, preescolar, qué cosas es importante decirles, cómo decírselas. Por ejemplo, en el capítulo 3 está dividido en primaria baja, primaria alta y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, qué inquietudes tienen en esas etapas? ¿Qué preguntarían? ¿Cómo te preguntarían? Así fuimos como muy, la verdad, muy generosos en decirles, estas son las preguntas que nos hacen en estos o las que más se repiten, y así se podrían contestar. Obviamente hay un aderezo que cada familia pone o que cada colegio pone, que son los valores, ¿no? Nosotros hablamos de valores universales como el respeto al cuerpo, como la responsabilidad, y bueno, aparte ya cada quien pondrá los valores específicos de su grupo, ¿no? Entonces, por eso es importante que como papás también hables de valores con tus hijos y de sexualidad, o sea, que vayas convidando todo esto. Eh, Como que también quisimos apoyar con la parte teórica y con la parte práctica. Entonces yo, por ejemplo, yo soy mamá de un adolescente de 14 años, ¿no? Y a mí cuando yo iba a alguna conferencia, alguna plática, yo decía, bueno, ya entendí el tema, ¿cómo le hago? Ya entendí qué hay que hacer, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo bajo? Entonces, nuestra preocupación como sabiduría sexual y como escritores era convidarles estos tips y estas técnicas de qué hacer, ¿no? De cómo dar esta información y cómo dar esta educación para la sexualidad. Después hicimos otro capítulo que se llama la relación y la comunicación, porque si bien la información es importante, es decir, ¿qué les dices? Algo que hay que agregar también es cómo te relacionas, ¿no? Un poco lo que decía al principio de cómo te llevas afectivamente con ellos, cómo los tratas, cómo lo comunicas, ¿no? Por ahí es importantísimo la manera en que contestamos las preguntas de sexualidad de nuestros pequeños o de nuestros adolescentes, ¿no? Si hacemos gestos, si hacemos caras, si nos espantamos. Entonces también comunicamos. La comunicación no verbal es más del 80% del mensaje que se capta, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Entonces por eso incluimos este capítulo súper importante. Y después en el capítulo 5 fue así como la cereza del pastel, ¿no? Fue convidarles casos que hemos resuelto Fer y yo en terapia, en consulta privada. Y de esta manera, en estos casos específicos, decirles a ustedes qué hicimos,
cómo fue el desarrollo del caso, cómo fue un poco el desarrollo de las terapias y a qué resultados se llegó, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que se llamaba La niña que se masturbaba en el salón de clases, otro que el niño al que su mente le ordenaba pensar y decir cosas sobre los órganos sexuales, la niña que vio porno en una tablet, o sea, son casos que hemos visto repetidamente y que hemos solucionado en terapia. Entonces, estos casos recurrentes, pues es también una manera de asesorar a los profesionistas, a los papás y darles otras ideas ya muy específicas de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, ese fue el capítulo 5 y en el sexto capítulo ya cerramos con algunas técnicas ya de específicas en donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de percibir. Entonces, quisimos reunir las máximas técnicas para que ustedes puedan aplicar estos conocimientos en educación para la sexualidad, ¿no? Y bueno, ahorita Fer nos va a convidar como la otra parte que es ya también el ir viendo los problemas que están surgiendo, ¿no? En redes, cómo se va relacionando la sexualidad con los medios de comunicación y redes. Ok, perfecto, gracias Mari. Por aquí estoy viendo algunas preguntas. Me gustaría antes contestar algunas preguntas que están aquí y ahorita les comparto lo de las redes. Dice por aquí Mayra Hernández Muñiz, excelentes expositores y súper empáticos cuando trabajan con niños. Muchas gracias, Mayra. Clotilde nos dice, buenas tardes. Y Elvira María nos dice, buenas tardes. ¿Cómo se les debe de hablar a los niños y las niñas adolescentes sobre la diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género? Entonces, vamos como contestar esta pregunta porque justo en el libro sí abordamos el tema de la diversidad sexual. Y creo que esa es justamente, vamos, una de las aportaciones de este libro, como ya bien lo mencionó Mari, hablar sobre temas, no solamente de cómo hablar con los pequeñitos sobre estos temas, sino también cómo abordarlo cuando identificamos casos de diversidad en la sexualidad infantil. Entonces, en temas de cómo tratarlo con los niños y las niñas, utilizamos un lenguaje muy sencillo, muy sencillito. Si bien es cierto, por ejemplo, vamos a explicar un poquito el tema de identidad sexual. Entonces, ¿qué le decimos a los niños sobre identidad sexual? Les decimos que la identidad sexual es identidad sexogenérica, identidad genérica o de género, identidad sexogenérica, es esta, vamos, como sensación o saberme hombre o mujer, ¿sí? Por lo pronto, cuando son pequeñitos, muy pequeñitos, con esto es suficiente. Es decir, les decimos, por ejemplo, si hacemos una fila de niños, entonces los niños que se forman se identifican como niños y hacemos una fila de niñas, entonces ellas se identifican como niñas. Todavía no hablamos, vamos, como de estas cuestiones en donde está toda esta gama o este espectro, ¿no? Cuando son preescolares, por ejemplo, de genderqueer, ¿no? Todavía como que no abordamos esto. No porque no estén preparados, claro que sí, pero vamos nosotros como poco a poquito compartiendo este conocimiento para que los niños y las niñas no se hagan bolas. En el tema de orientación sexual, sobre todo si son pequeñitos, hay, por ejemplo, ciertas escuelas que sí nos permiten tocar el tema, hay ciertas escuelas que no, pero supongamos que más bien que esto cada vez es más visible, afortunadamente, el tema de la diversidad. Un pequeñito ve a un hombre besándose con un hombre, entonces esa puede ser una oportunidad para hablar sobre temas de diversidad, porque como no es algo que regularmente sea común, a menos que estemos en contacto con algún familiar o algún conocido que tenga ya una pareja homosexual, pues ya es más fácil, vamos, como contextualizarlo. Pero si, por ejemplo, es por primera vez que un pequeñito lo toca, o más bien lo observa, más que lo toca, lo observa, entonces vale la pena nosotros decir, oye, esto que estás viendo, porque de repente preguntan, ¿por qué estos señores se están besando? ¿Por qué dos hombres se besan? Y entonces vale la pena decir, bueno, probablemente estos hombres, ¿no?, sean homosexuales. ¿Y qué es homosexual? Son dos personas del mismo género, ¿no?, o del mismo sexo género, ajá,
que se sienten atraídos uno al otro, que se gustan y se quieren, ¿sí? Pero son dos hombres que se gustan entre ellos, ajá, y hay que respetarlos. Ahí lo que hacemos justamente es fomentar el respeto. Eso es fundamental. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para dos mujeres, ¿ah? Que se están a lo mejor expresando una forma de afecto cariñoso, afectivo, erótico, como puede ser un beso, y podemos decir, ah, bueno, pues ellas probablemente sean homosexuales o lesbianas, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que son son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Y ya, y nada más otra vez fomentamos el respeto, que no se vale la homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, con esto vamos como explicar lo que es la identidad de género y la orientación sexual, ¿sale? Y por aquí había otra pregunta, aquí la checo, que nos dice Clotilde, ¿a qué edad recomiendan que hablemos de sexualidad a los niños? Eh, Se recomienda desde los 3 años, cuando ya tienen, vamos, como este dominio del lenguaje, aunque la sexualidad de manera informal siempre está presente. Desde que el niño nace, por supuesto que el hecho de que él observe a papá y a mamá, o a papá, o a mamá, dependiendo de la familia, el tipo de comportamiento, eso ya estamos de alguna manera automáticamente dando educación de la sexualidad desde el modelaje. Los estereotipos de género, quién se va a trabajar, quién es el proveedor, quién se queda con los niños. Eso es educación de la sexualidad. El buen trato o maltrato, por ejemplo, que den a lo mejor los adultos cercanos, los adultos significativos entre ellos, eso también es educación de la sexualidad. Entonces, creo que en ese sentido, hablar de educación de la sexualidad no solamente es esta parte formal, ¿no? De cuando ya lo abrimos de una forma más explícita, sino también vamos como todos los modelos que de alguna manera se van dando, ¿no? En el día a día se van observando. Pero nosotros como sabiduría sexual hemos trabajado con pequeñitos y pequeñitas desde preescolar. Es decir, les hablamos de acuerdo a su desarrollo psicosexual. No es lo mismo tocar el tema de sexualidad con pequeñitos de 3 años que con chavos, por ejemplo, de secundaria o prepa, ¿no? Es diferente, ¿sí? Algunos temas sí, vamos, se repiten, pero el nivel de abordaje es distinto. Es mucho más amplio, por ejemplo, con chicos de secundaria prepa, y con los pequeñitos nos vamos en lo básico, como por ejemplo que conozcan las partes de su cuerpo, ¿no? Que identifican las partes de su cuerpo, incluyendo, por supuesto, sus órganos sexuales. De repente, por ejemplo, hacemos juegos como, a ver, todos los preescolares, ¿no? A ver, todos los niños y niñas pónganse de pie. Ahora, todos conocen su cuerpo y la mayoría dice, sí, sí conocemos nuestro cuerpo. Entonces decimos, vamos a ver, toquen sus ojos. Entonces todo el mundo toca sus ojos. Toquen sus brazos. Todo el mundo toca sus brazos. Toquen sus nalgas. Entonces ahí les da como risita, ¿no? Así como, ay, las nalgas, qué sé yo. Y pues justo lo que hacemos es como naturalizar todas las partes, ¿no? Toquen su vulva, y ahí decimos, a ver, ¿quién tiene vulva? ¿Los niños o las niñas? Toquen su pene, sus testículos, su ano, ¿no? Incluyendo todas las partes del cuerpo. Cuando tocamos el tema de los órganos sexuales o las partes íntimas, ¿no? Ahí entonces aprovechamos para decir que son partes delicadas, que son partes íntimas. Y entonces damos información para la prevención del abuso sexual. Y así nos vamos. O sea, sí, nosotros tocamos estos temas desde los 3, 4, 5 años, y hay muchísimos temas que se pueden tocar, por supuesto. Y bueno, hablando justamente de nuestro libro, en esta cuarentena nos ha tocado pues ver a muchos psicólogos, muchos sexólogos y sexólogas, este cambio paradigmático de cómo es que ahora los niños y adolescentes y niñas se están viendo involucrados en temas que seguramente antes estaban, pero ahora está cada vez más de lleno. Es decir, todo este desafío que de alguna manera la sexualidad nos muestra, al final de cuentas, entre niños y niñas, pues no se puede entender si no se toma en cuenta precisamente el Internet y las redes sociales. Y reitero, ahorita que muchos niños y niñas están pegados a sus dispositivos gran parte del día, pues es bien difícil para ellos
de alguna forma ya separar el tema de la sexualidad de todo lo que tenga que ver con Internet, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que muchos niños y niñas y adolescentes están pasando en este momento? Pues entre ellas está, por supuesto, todo este acoso, ¿no? De hecho, en la mañana estaba yo escuchando una entrevista, un reportaje, en donde la locutora decía que ella, ¿no? En la radio, ella decía que estaba con sus sobrinas, creo que eran sus sobrinas, y estaban, creo que subieron en una red social un estado, ¿no? Donde estaban bailando, y de repente, de la nada, por ahí, en respuesta, alguien subió la imagen de un pene, ¿no? Imagínate, un pene real, y eran niñas pequeñitas. Entonces, toda esta cuestión, vamos, como de acoso que está habiendo en las redes sociales, ¿no? Ahora está aumentando porque precisamente estas personas, ¿no? Saben que los niños están más pegados a las pantallas. No solamente por el tema escolar, que de por sí ya es un tema, vamos, como difícil y estresante para todos y todas, está siendo bien difícil, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues ahora el entretenimiento, porque como no pueden salir, ahora tiene que ser a través de videojuegos, videos, ¿no? O cualquier otro tipo de aplicación. Y entonces, en ese sentido, hablando precisamente de prevención de abuso sexual, tenemos que tener muy claro que también el abuso sexual se va dando a través de las redes sociales, a través de los videojuegos, a través de todos los dispositivos, también es viable y también, por supuesto, tiene efectos muy fuertes, ¿no? Como si fuera un abuso sexual directo, de contacto, ¿sale? Eso es muy, 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 muy interesante y muy lamentable. Por ejemplo, hay niños, ¿no? Que de repente tienen estas experiencias de abuso sexual en línea dentro de los videojuegos, porque para muchos papás y mamás ahorita se están descolocando porque no saben cómo actuar ante estas situaciones, no saben cómo vigilar, no saben hasta dónde meterse, y resulta que justamente vamos como a estos abusadores sexuales, pederastas, se están haciendo pasar por niños. Este fenómeno, no sé si lo conozcan, se llama grooming. El grooming es un fenómeno en el cual un adulto o una persona más grande se hace pasar por un niño o una niña a través de las redes sociales o a través de los videojuegos y lo que hacen es pedir favores sexuales a través del chantaje. Lo que primero realizan, como paso a pasito, es fomentar una relación de confianza, ¿no? O sea, se crea una relación de amistad. Entonces, se hacen pasar por amigos o por amigas de los niños que están jugando y después ya van pidiendo favores sexuales. Entonces, esto está sucediendo, el grooming está así a la alza. Además de que también hoy día en pandemia, y eso lo vimos desde el principio, ¿no? En sabiduría sexual, también los índices de violencia sexual, están aumentando dentro de casa por todo este encierro, por todo este confinamiento. Entonces, necesitamos urgentemente, por supuesto, vamos como tocar estos temas, abrirlos, hablar de estos temas. Hablar, por ejemplo, del sexting, ¿no? Donde jóvenes están también poniéndose en riesgo el ir mandando, por ejemplo, sus fotos, que son fotos muy íntimas, muy privadas, las cuales se pueden distribuir de manera muy fácil y que de alguna manera esto conlleva a un detrimento en lo psicológico, sobre todo vamos en la autoestima, ¿sí? Y que finalmente hay muchas niñas que han tenido hasta ideación suicida justamente cuando se enteran de que sus fotos íntimas o privadas están en los dispositivos de todo el mundo, o por lo menos de su escuela, ¿no? Entonces, esto también hay que tocar esos temas, el famoso PAC, ¿no? Hay que abordarlo, hay que abrirlo, abrir el tema y hablarlo de frente, ¿no? Porque también está todo este peligro de la trata de personas. Al final de cuentas, toda esta información llega a este grupo de personas, ¿no? Y llevarlos. ¿Se acuerdan que les decía hace rato, ¿no? El grooming, que es un... Entonces, entre algunas de las consecuencias es engancharlos para llevarlos a lugares para la prostitución, ¿no? O para la venta de órganos. Y es algo muy real. En México tenemos, vamos, una problemática muy, muy, muy grave
que a veces vemos muy, muy lejana, ¿no? Pero que finalmente es algo que está pasando hoy día y cada vez más frecuente de lo que creemos. Y pues estos son algunos de los temas que son tratados justamente en nuestro libro, ¿no? Y vemos algunos casos, ponemos algunas preguntas de reflexión, no solamente planteamos la problemática, sino también hacemos sugerencias de cómo abordarlo con los niños y las niñas. Entonces, este tema hoy día, con el tema de la pandemia, es urgente, por supuesto, hacer cambios paradigmáticos, hacer cambios en nuestra mentalidad. Los adultos y adultas necesitamos meternos, por supuesto, mucho más, ¿no? En estos temas de los dispositivos, de la tecnología. Hoy día, si eres papá o mamá o profesor, de verdad yo te diría, no se vale decir, es que a mí la tecnología no se me da. Pues probablemente no se te dé, pero inténtalo. Porque si no, de verdad es que más bien se te va a ir de las manos la seguridad de tu hijo o de tu hija. Entonces, más vale que en este momento hagas cosas justamente por la prevención, ¿no? En este momento creo que es importante adquirir herramientas. De hecho, en Sabiduría Sexual constantemente estamos dando conferencias, webinars, talleres para adultos, para papás y mamás que tienen adolescentes, que por ahí, por cierto, pronto vamos a tener un taller. Si nos quieren seguir en la página de Sabiduría Sexual, ahí vamos a dar un taller sobre adolescencia, ¿no? Para papás y mamás, porque no saben cómo manejarlo. Entonces es importante que estemos, vamos, como a la orden del día. Sé que es algo que es muy difícil, por supuesto, ¿no? Que hoy día, reitero, la sexualidad ya no puede ser vista como algo ajena con respecto a los dispositivos y a las redes sociales, pero necesitamos precisamente nosotros, como adultos y adultas, acercarnos justamente a este tipo de conocimiento. Necesitamos acercarnos y atrevernos a picarle ahí a los dispositivos, aunque a veces sientamos que va a explotar, ¿no? O que vamos a borrar toda la información. Ya es fundamental hacerlo ya en este momento. Estamos justamente, vamos como obligados a hacerlo, todo vamos como en el tema de seguridad. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa por si creo que hay preguntas, por ahí estoy viendo que están surgiendo Yo te algunas las leo si preguntas. quieres. No, ¿Te pues las leo? todas vamos contestando, ¿no? Está, bueno, Mayra Hernández dice, mi hijo tomó 3 talleres de sexualidad con Marifer, nos ayudó mucho para que el tema de sexualidad no sea un tabú y lo podamos hablar de manera abierta en casa. Rox Fernández, gracias Mayra. Rox Fernández dice, súper recomendable su libro, saludos a ambos. Lucy Alegría, en la escuela de mi hijo por la pandemia se canceló el taller de sexualidad en 6º grado, ¿ustedes lo imparten? Solo para niños sin papás. Te comenté en el Facebook, pero igual te contesto aquí, Lucy, para todos quien esté interesado. Sí hacemos talleres, los estamos haciendo también ya online para las escuelas, de todo primaria, preescolar, adolescentes, igual los estamos todos adaptando a hacerlo online. Lucy Alegría también pregunta, ¿cómo se abren estos temas? Les dice solamente que no lo hagan y ya. Perdón si es muy obvia mi pregunta. Ok, entonces si quieren yo contesto. No, no solamente es eso. O sea, no sé si a lo mejor el tema de los dispositivos no, como el tema de porno, alternativas, buscando en nuestra generación, Es que se una de trabó y dos, no, o nos estabas aguantamos robotizado y no te y ya escuchamos. no Fer, preguntamos Fer. o preguntamos a nuestros pares o a veces un maestro si nos atrevíamos, pero la realidad es que no. ¿Qué pasó? Es que te trabaste y no escuchamos, estaba robotizado y ¿No me partes se escuchan? perdieron. Se perdieron Hola, algunas hola. partes, ya. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, lo que decía yo hace ratito es, no es que nada más les prohibamos o les digamos, no, no hay que hacerlo, no, sino justamente como muchos niños y niñas tienen curiosidad, habrá que indagar qué tipo de curiosidad tienen para
satisfacer esta curiosidad en educación de la Otra vez estás trabado, amigo. sexualidad, Estás robotizado. básicamente prohibir qué es lo que están buscando. Fer, no te estamos escuchando bien. Los quiera alguna recomendación y manera de que se les. Bueno, ahorita yo creo que se reintegra, yo creo que está fallando. Y mientras yo, si quieren, voy contestando. Ah, ya otra vez está ahí. Selena dice, yo estoy interesada para mi hijo adolescente. Selena está, sí, es el curso de adolescentes, está en sabiduría sexual. Y si no nos mandas un inbox, y ahí están también los dos teléfonos, tanto el de Fer como el mío, para que te podamos dar más informes. O déjanos aquí tu teléfono o inbox para que no se quede aquí público. Y dice, el libro lo pueden encontrar en librerías Gombi. Ajá, y también, bueno, si siguen la página de Sabiduría Sexual, igual vamos compartiendo teoría, vamos compartiendo videos, información de eventos. Entonces, para que no, pues no se pierdan todo esto y nosotros igual estamos como siempre en contacto. A ver, Fer, creo que ya. Ah, no, creo que ya se volvió a trabar. No sé si haya más preguntas. ¿Ya? A ver. Algo que muchas veces nos preguntan en algunos colegios o algunos papás es, pues, por ejemplo, en la cuestión de adolescentes, si dar con los papás o sin los papás, lo que generalmente hacemos, ¿no? Que es lo que ha resultado hasta ahorita más útil, es dar a los niños y luego dar a los papás también esa información, o sea, decirles lo mismo, pero separados para que sobre todo los niños ya más grandes tengan como que esta oportunidad de preguntar. Hay realmente un gran abismo entre lo que los papás creen que los niños preguntan y lo que los niños preguntan realmente si están solos y si se genera ese ambiente de confianza que generamos en los talleres. Hemos obtenido muchísima información de cuestiones que los niños ya manejan, como lo que Fer nos estaba comentando, en las redes y todo esto. A nosotros nos lo cuentan, ¿no? Y los papás creen que no saben ni siquiera cómo se hacen los bebés, etcétera. Entonces, nosotros tratamos de acortar esa distancia entre ellos, dándoles información a los papás de cómo, de qué son las cosas que preguntan en ese grado los niños y justo de ellos, de esa comunidad, de sus hijos, ¿no? O sea, obviamente no revelamos quién dijo qué, pero pues para que vean el nivel de información que se va manejando. El nombre del libro es Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. Aquí está la portada para que más o menos lo ubiquen. Y igual quien tenga librerías Gonville a la mano, pues lo puede adquirir ahí. Creo que ya estás más constante, Fer, por si quieres Supongo seguir. que sí. No, pues ya, no sé, ya ni sé en qué me quedé, pero creo que ya, no sé. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Pues no, de todas maneras, pues no sé en el Face si haya más preguntas, ahorita igual no las van pasando, pero bueno, si alguien se queda con alguna situación ahí como que pendiente o esto, no duden en escribirnos en Sabiduría Sexual, aquí viene otra, les dice no, creo que esta ya estaba, en esa se quedaron, que cómo se abren estos temas, les dice solamente que no lo hagan y ya, eso era lo que estabas explicando tú, Fer. Sí, lo que estaba explicando. Entonces, no sé si se escuchó o no se escuchó nada, ¿no? No se escuchó casi nada. Bueno, yo ya bien entrado, hablando bien bonito. Pero bueno, entonces les platico. No solamente es decirles que no lo hagan, porque si no es como, ¿dónde está la educación de la sexualidad? No, en eso no consiste. Es importante indagar cuál es la curiosidad, cuáles son como los temas que están buscando los niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, cuando ya indagamos cuáles son esos temas, entonces es
fundamental, vamos a satisfacer esas necesidades de educación de la sexualidad o de información. O sea, los niños en general son curiosos, ¿no? En general, son curiosos. Uno que otro que no lo sea, habrá que checar por qué no lo es, pero los niños son curiosos. Entonces, ellos van a buscar información. Si no la encuentran por parte de un adulto que sea de confianza, entonces lo van a buscar ¿cómo? A través del Internet, ¿va? En antiguas generaciones esto sucedía de la siguiente manera. No era cubierta mi necesidad, entonces iba yo con mis pares, ¿no? O de repente por ahí a lo mejor uno que otro se atrevía a abordarlo con algún profesor, pero uno que otro, pero la mayoría lo hacían con los pares. Hoy día, si bien es cierto, algunos lo pueden seguir haciendo con los pares, pero gran parte de ellos, como el amigo más cercano es el Internet, por supuesto que el Internet va a ser el medio por el cual lo van a buscar. Esa es por una parte. Por otra parte, ¿qué hacer? Yo les decía hace ratito que precisamente es fundamental no solamente, vamos, como decirle, no lo hagas, sino también crear, vamos, como una especie de contrato con él o con ellos, de tal forma que ese contrato implique qué sí se vale y qué no se vale en el tema de redes sociales, en el tema de Internet. Eso es importantísimo, que tengan muy claro qué se vale y qué no se vale. Porque de repente nosotros damos por hecho que ya una vez que se deja libre el dispositivo con todo el Wi-Fi abierto, ¿no? Y sin ninguna restricción de control parental, como si los niños tuvieran, vamos, la capacidad de autorregularse. Y la verdad es que eso no va a suceder. Necesitamos justamente nosotros como adultos, así lo mismo que trabajamos en la vida real, también tenemos que trabajarlo en la vida virtual, poner límites, ¿no? Poner controles parentales. Hay controles parentales muy, 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 muy buenos, ¿no? Y gratuitos, por supuesto, que apoyan precisamente para que esto no llegue a suceder. Y les explicamos por qué, o sea, hay que explicarles los peligros, no solamente es no lo hagas y satisfacer su necesidad. Les comentaba yo hace ratito que justo el 15 de octubre vamos a tener por ahí un curso para papás y mamás de chavos adolescentes. Esto lo pueden ver precisamente en nuestra página de sabiduría sexual, ¿no? Y ahí vamos a dar todavía algunos tips mucho más concretos sobre cómo manejar el Internet y las redes sociales, ¿no? Vamos a ver como cuestiones teóricas, prácticas, que precisamente van a ser de mucha utilidad. ¿Hay algo más? No hay más preguntas, nos dicen por aquí. No, no hay más preguntas. Yo creo que vamos cerrando. Perfecto, muy bien, pues si quieren, yo voy cerrando y terminas tú, amiga, ¿va? Ujú. Ok, entonces, bueno, pues es para mí siempre un gusto tocar estos temas. Yo creo que justamente con que nosotros abordemos un pequeñito granito de harina, creo que eso nos da mucha satisfacción. Y justamente el objetivo del libro es ese, es haber compartido, como decía Mari, de una manera, tratamos de ser como muy generosos en este libro, pues todas esas estrategias, cuestiones prácticas, para que se pongan, vamos, al servicio de ustedes como papás y mamás, profesores y profesoras, y también para los niños y las niñas. Creo que justamente parte de nuestra misión es eso, ¿no? Es hacerlo digerible, hacerlo fácil, ¿ah? Apoyar de todo corazón a todas las familias y a las escuelas que finalmente pues nos muestran la confianza para poderlos asistir. Entonces, esta es una aportación más que Mari y yo finalmente pues quisimos compartir y al final de cuentas pues este creo que ha sido un resultado muy bello porque desde el año pasado que lo publicamos ha habido muy buena respuesta de este libro, entonces pues yo diría que lo compren, ¿verdad? Hay que comprar ese libro, creo que es un libro básico que tiene que estar en sus bibliotecas y bueno, pues ya esta librería lo está promoviendo y gracias a la editorial, gracias a esta librería que finalmente pues también hace que esto sea viable y sea vigente y sea accesible, ¿no? Para toda la gente. Muchas gracias.
Bueno, a mí solo me resta comentarles que de acuerdo a las cifras que les comenté al principio, pues no hay ningún esfuerzo inútil ni pequeño. Todo lo que podamos hacer porque nuestros pequeños, nuestros alumnos, pacientes, hijos, sobrinos vivan una sexualidad más saludable, creo que vale la pena, ¿no? Y finalmente, si la librería Gonville y Paz también están haciendo y sumándose a estos esfuerzos, vale la pena yo creo que tomar en cuenta que existe este material y que pues que Fer y yo estamos dispuestos a hacer equipo, ¿no? Porque también es una parte, como decía Fer, de nuestra misión. Síganos en Sabiduría Sexual para que estemos en contacto, para que abramos canales de comunicación en los que podamos apoyarnos mutuamente para ver las necesidades que hay y nosotros también ir diseñando más y más productos adecuados a cada comunidad y a cada región. Muchas gracias por estar aquí, por sus dudas, por compartir y estamos en contacto. Muchas gracias. En las redes estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Sabiduría Sexual, en todas ellas. Gracias.